Hola gente, les comento que yo comencé mi carrera en el sector ambiental en, después de graduarme de la Universidad de Portland State, que está en el estado de Oregon, en California. Saqué mi bachiller en ciencias ambientales, todo lo que es relacionado al cuidado del medio ambiente, así como también el cambio climático. No es un ingeniero ambiental, es un científico ambiental. Después de graduarme de eso, empecé a hacer unos estudios de la calidad del aire y aprendí mucho sobre el eucalipto y el impacto que tiene el eucalipto en las zonas urbanas, porque crea ozono y crea cáncer en los pulmones de la gente. En resumen, después de eso me fui a trabajar eh, a la ciudad de Portland. Trabajé ahí haciendo no solo planificación urbana, pero también estaba haciendo gestión de residuos. Estaba encargado de más de 1,200 basureros que están ubicados en toda la ciudad de Portland. Después de eso, me metí a hacer lo que es reclutamiento y ventas a corporaciones grandes como Microsoft, como HP, como Starbucks, corporaciones grandes que pues tienen un impacto ambiental grande, ¿no? Y pues mi meta con eso era eh, meter a más juventud que viene de estos espacios, de lugares donde sí estamos muy conectados con la Pachamama, a esas corporaciones, porque en las corporaciones pues muchas veces solo se preocupan de hacer una ganancia y se olvidan o se les hace más difícil tener un impacto ambiental a las cosas que realmente importan, ¿no? Entonces me enfoqué en eso por muchos años también. Después de eso me metí, bueno, tuve unos años en los cuales también estaba actuando como un consultor para gobiernos regionales, para empresas, y más o menos en esa época también empecé a hacer mi MBA, mi Master's ¿cómo se llama? En negocios, en administración de negocios con un enfoque sostenible. Eso lo hice en la ciudad de Seattle y también en San Francisco. Entonces, después de eso me metí a hacer préstamos agrícolas, que también fue muy fascinante y aprendí de muchas cosas sobre las plantas, cómo es que el cambio climático impacta a las plantas y todo eso. Entonces he pasado varios años haciendo esos tipos de préstamos y en general toda mi carrera ha sido en lo que es sostenibilidad, y la razón es porque vi, ¿no?, estos apus que perdían su hielo cuando estaba en Cusco, y ese fue mi motivo para empezar mi carrera en el sector del medio ambiente o sostenibilidad en Estados Unidos. Y también pues decidí no renunciar, pero divorciarme de ese sector, porque me di cuenta que desde el principio tenía un sentimiento que no estaba teniendo el impacto que quería tener, y es porque todas esas industrias de las que acabo de hablar y muchas más que están relacionadas al medio ambiente, a la energía, a gestión de residuos, a la producción de materiales, pues se pierden en muchos números, se pierden en muchos papeles, y al final del día no tienen el impacto que necesitamos, porque igual tenemos estos apus que siguen perdiendo su hielo, y cuando pierden su hielo pues va a afectar a las comunidades de acá, porque no vamos a tener agua. Entonces
como les dije, decidí divorciarme de ese sector y empezar a hacer otras cosas, así como este canal de YouTube, donde voy a hablar más de estos temas. Pero también quería decirles que una gran parte, la razón por la cual también decidí divorciarme del sector, porque hay muchas razones, y si ves mis videos te vas a dar cuenta que hay más razones, es que en gran parte, pues estas sociedades que tienen la capacidad de tener una oficina del medio ambiente o un departamento del medio ambiente de sostenibilidad, pues siguen creando demanda para una sociedad que tiene productos que son que los compras otra vez cada año, y al final cuando haces eso pues pones más demanda en lugares como el Cusco, que tiene muchas minas, y esas minas continúan. Entonces, put it very straightforward, it doesn't matter what ESG strategy, what life assessment tool you're using. It doesn't matter what framework or management style or employee initiative you're using, if it continues to create demand on mines and industries here, because they continue to extract. So that is the main message that I wanted to drive to you all in the Western world. Es que es así de directo. Me divorcié de esa industria porque no estoy de acuerdo con el progreso que hacen. Porque en acá está la evidencia de que el APU, los APUs, como el de acá, siguen perdiendo su hielo. Entonces, ese es el mensaje que les quería contar hoy. Déjenme qué piensan, porque yo sé que muchos de mis colegas también están frustrados trabajando para estas industrias, para estas ciudades, para estos gobiernos, y saben que no están haciendo lo suficiente para crear el impacto que necesitamos hoy en día. Tupanachiscama.